Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y así vamos a iniciar nuestra clase de historia. Profe, ¿qué clase vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la resistencia indígena parte 2, especialmente la resistencia de los incas de Vilcabamba. Ahora, hay que recordar algo. En la clase pasada hemos hablado un poco cómo se inicia la resistencia indígena con Manco Inca. Sí, Manco Inca, ese mismo Inca que fue escogido por Francisco Pizarro para que lidere a los indígenas. Recuerda, ¿cuál era la idea de Francisco Pizarro? Francisco Pizarro, la idea después de la muerte de Atahualpa, después de que muera Atahualpa, Pizarro la tenía clara. Pizarro quería primero ir al Cusco, supuestamente porque ahí están todas las riquezas. Ahí, digamos, podía iniciarse el verdadero colonización de estos territorios. Pero para ir al Cusco necesitabas tener a la gente tranquila, a los indígenas tranquilos, y también ellos estar tranquilos. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo los españoles podían tener la tranquilidad? Escoger a un nuevo líder, pero ese nuevo líder tenía que ser un indígena, no iban a ser ellos, porque si Francisco Pizarro pensaba, ¿no es cierto? Si nosotros lideramos a partir de ahora estos territorios, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa y nos pueden atacar a nosotros y como ellos son mayoría, podemos perder. Ahora, la idea es que uno de ellos siga gobernando. Entonces, ¿a quién escojo? Pues tengo que mantener la herencia, tengo que mantener el estatus. Es por eso que primero escogen a un hijo de Huayna Cápac. ¿Quién fue el primero? Tupac Hualpa o Toparpa, ¿no es cierto? Tupac Hualpa o Toparpa va a ser el primer Inco Títere. Tupac Hualpa o Toparpa va a morir, pero va a morir envenenado. Lo acusan a Calcuchímac. Es por eso que Calcuchímac le castigan y lo matan. Después de muerto Tupac Hualpa o Toparpa, escogen a Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac. Manco Inca, ¿por qué se va a aliar a los españoles? Manco Inca se va a aliar a los españoles básicamente porque él tenía la idea de reconstruir de nuevo el Tahuantinsuyo. Reconstruir de nuevo el Tahuantinsuyo que fue robado por la gente de Atahualpa. Manco Inca ha pensado siempre que Atahualpa es un usurpador. Ha usurpado el poder. Ha atacado a Huáscar y ha usurpado el poder. Por lo tanto, tenía que ser castigado. Pero como Atahualpa ya estaba muerto, tenían que ser castigados los aliados de Atahualpa. Ahora, profe, ¿cómo inicia todo eso? Entonces Manco Inca se va a aliar a los españoles y este mismo le va a guiar a los españoles al Cusco, ¿ya? Entonces se va a iniciar el camino de Cajamarca al Cusco. Cuando llega al Cusco, van a combatir con el ejército atahualpista liderado por Quisquis, ¿no? Liderado por Quisquis. Entonces, van a combatir con ese ejército atahualpista y van a vencer los españoles de la mano con Manco Inca. Pero al llegar al Cusco, cambian las cosas. Manco Inca se va a dar cuenta de las verdaderas intenciones, ¿no? De las verdaderas intenciones de los españoles. Las intenciones de los españoles no era, de defenderlo a ellos, o la verdadera intención de los españoles no era, acabar con la dictadura de Atahualpa. Eso no eran las intenciones de los españoles. Manco Inca va a descubrir las verdaderas intenciones de los españoles y se va a dar cuenta de que los españoles estaban ahí básicamente por las riquezas que esto tenía, que era el oro y la plata. Saquearon Coricancha, y uno de los máximos templos del Tahuantinsuyo era el Coricancha. Saquearon, y Manco Inca se va a dar cuenta ahí que debería defenderse, que tenía que defenderse, ¿ya? Francisco Pizarro se va a Lima, ¿ya? Se va a ir la marcha a Lima, ¿ya? Va a iniciar su camino a Lima y va a fundar Lima. En esa transición, Manco Inca se va a rebelar contra los españoles, ¿ya? Se va a rebelar con los españoles y va a armar dos cercos. ¿En qué cerco va a participar Manco Inca? En el cerco de Cusco. Pero después va a haber un cerco de Lima. El cerco de Lima que va a prohibir la llegada de ejércitos español al Cusco,
¿ya? Va a haber 2 cercos iniciando la resistencia. Lamentablemente, en los 2 cercos va a ser derrota para los indígenas, ¿ya? En el cerco del Cusco, que va a tener participación del mismo Manco Inca, y en el cerco de Lima, que no va a tener participación del Manco Inca, sino de otro personaje que ya te he mencionado en el video anterior, y que va, digamos que los españoles van a vencer. La conclusión es que Manco Inca sale vencido y este se va a refugiar en Vilcabamba. Manco Inca se refugia en Vilcabamba. Al refugiarse en Vilcabamba, Manco Inca va a iniciar los incas de Vilcabamba. Manco Inca va a fundar este territorio de Vilcabamba y se va a iniciar ahí el inicio de los incas de Vilcabamba, como dice ahí, ¿no es cierto? Los incas de Vilcabamba. ¿Por qué los incas de Vilcabamba? Porque cuando Manco Inca se instala en Vilcabamba, él va a tener sus hijos. Ahí van a tener sus hijos y sus hijos van a crecer ahí. Y sus hijos posteriormente van a continuar la resistencia, ¿ya? Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la resistencia indígena parte 2 o sobre la resistencia indígena, o la resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿ya? La resistencia de los incas de Vilcabamba. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, final de Manco Inca. Después de la fallida rebelión de 1536 de Manco Inca, se refugió ¿en dónde? En Vilcabamba, ¿no es cierto? Ya te dije, se refugia en Vilcabamba, ahí nacen sus hijos, y después sus hijos van a continuar la resistencia, ¿ya? Y por eso se van a llamar la resistencia de los incas de Vilcabamba. Se refugia en Vilcabamba con el objetivo de reorganizar. ¿Qué va a reorganizar, profesor? Su ofensiva contra los invasores y reconstruir el Tahuantinsuyo. Eso era la principal misión de Manco Inca. Ir a Vilcabamba, voy a reorganizar todo, voy a, digamos, de nuevo a organizar un ejército para después combatir con los españoles y reconstruir de nuevo el Tahuantinsuyo. Pero el Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas, a quienes había dado refugio luego de las guerras que estos sostuvieron contra los pizarristas. Sí, el Inca, Manco Inca, va a ser asesinado. En estos lapsos de la resistencia, escúchame bien por favor, en estos, digamos, en estos tiempos de resistencia indígena, también se está dando una batalla contra Pizarro y Diego de Almagro. Diego de Almagro y Pizarro van a tener un conflicto, ¿ya? Un conflicto básicamente por el Cusco. Diego de Almagro va a querer que Pizarro le ostente el Cusco, porque Diego de Almagro había realizado algunas expediciones más al sur, no había encontrado la cantidad de oro que él se lo esperaba, y Diego de Almagro protestaba, le reclamaba a Francisco Pizarro que le entregara a Cusco, porque también él necesitaba de un territorio lleno de riquezas, y es por ello que exigía a Cusco, y Francisco Pizarro no se le iba a dar. Bueno, fácilmente no se le iba a dar, y se inicia una guerra civil entre conquistadores. A la par se estaba dando la resistencia indígena, o sea, había guerra entre los conquistadores, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y también había esa suerte de resistencia indígena. ¿Qué es lo que pasó? Los almagristas llegan donde se encuentra Manco Inca y van a dar cierta solidaridad con Manco Inca. Van a tener cierta solidaridad con Manco Inca. Y este le va a dar un refugio. Manco Inca da un refugio a los soldados almagristas, pensando que estos soldados iban a apoyar la causa, ¿ya? Iban a apoyar la causa de Manco Inca. Entonces Manco Inca abre los brazos a los almagristas, porque estos almagristas le habían dado su palabra de que iban a pelear para ellos contra Francisco Pizarro. Entonces le da refugio luego de la guerra contra Pizarro, porque van a tener una guerra, y en esa guerra va a morir Diego de Almagro. Entonces los almagristas obtienen refugio de Manco Inca y ellos van a asesinar, ¿ya? Van a asesinar a Manco Inca. Los almagristas van a aprovechar que se encuentran dentro del espacio donde está Manco Inca, el principal
el principal líder de la rebelión indígena, entonces lo van a asesinar, ¿ya? Para así acabar con un enemigo más. Porque los almagristas veían como enemigo a este inca rebelde, pues, ¿no? Porque no le iba a dejar tranquilo, entonces lo asesinan. Entonces, con engaños, los almagristas llegan a Manco Inca, con engaños, con la idea de ayudarlos, y ellos después van a asesinar a Manco Inca. Eso era la lógica de los españoles. La lógica de los españoles, la guerra, la lógica es, ¿te mato o me matas? Entonces acábale todo. Acábale todo. Entonces, voy a utilizar cualquier medio para asesinarte, para ganar yo o para obtener la victoria. Y eso utilizaban muy bien los españoles, ¿no? En cambio, los incas todavía tenían esa idea de reciprocidad, ¿no es cierto? Ah, mira, ¿me quieres ayudar? Bacán. Nos ayudamos y después ya nos enfrentamos nosotros, pero primero ataquemos al enemigo. O sea, la palabra para los indígenas era muy importante. Para los españoles no. La palabra para los españoles valía nada. No valía nada la palabra. En cambio, para el indígena, para la cultura prehispánica, valía mucho la palabra. Esto tienes que darte cuenta, ¿ya? Entonces, muere Manco Inca. A Manco Inca lo asesinan este grupo de almagristas, ¿ya? Entonces, Vilcabamba va a ser el baluarte, un último baluarte de la resistencia indígena, ¿ya? Manco Inca inicia en Vilcabamba la instauración de un estado inca, ya que reprodujeron en lo posible su organización. Con su muerte, este estado continuó bajo su mando de sus hijos. O sea, en Vilcabamba, Manco Inca quiso reorganizar, hizo en pequeño un estado inca, Entonces, después de la muerte, después del asesinato que tuvo Manco Inca por parte de estos soldados almagristas, sus hijos van a continuar la herencia. De su padre, de Manco Inca. Y también su propósito y su objetivo de restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Quiénes van a ser sus hijos? Sus hijos van a ser 3. Sayri Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru, ¿ya? ¿Quiénes van a ser sus hijos de Manco Inca? Sayri Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿ya? Tupac Amaru I. Sayri Tupac, que va a ir de 1557 a 1561, Tito Cusi Yupanqui de 1561 a 1570 y Tupac Amaru I de 1571 a 1572. Repito, todo esto se va a ir a la par, todo esto se está dando a la par de los conflictos y guerras internas que hay entre los españoles. Esta resistencia indígena se está dando a la par, al mismo tiempo se está dando la guerra civil entre los mismos españoles y entre los mismos conquistadores, porque después de la muerte de Diego de Almagro, porque Francisco Pizarro en la batalla de Salinas va a matar a Diego de Almagro, su hijo, Diego de Almagro, el mozo, va a querer cobrar venganza contra Diego de Almagro y así sucesivamente, ¿no? Le van a después, muere Francisco Pizarro, porque Francisco Pizarro muere en manos del hijo de Diego de Almagro el Viejo. Diego de Almagro el Mozo va a vencer a Francisco Pizarro y después va a haber una guerra, ¿no? Va a haber una guerra interna entre los conquistadores. Después el rey va a saltar, va a implementar nuevas leyes en la cual va a cambiar el sistema de la conquista de estas partes del mundo, de la conquista del Tahuantinsuyo, va a cambiar algunas leyes. Por ejemplo, las encomiendas van a variar, los encomendadores van a ser muy afectados, porque en este entonces se estaba haciendo la encomienda, recuérdate la encomienda, ¿no es cierto? La encomienda era adquirir muchos indígenas. El español puede adquirir muchos indígenas para que enseñarle a los indígenas básicamente la religión católica, pero no solamente ellos, sino que estos indígenas me sirvan como mi propiedad para que esos indígenas trabajen para mí y que trabajen en la mina o trabajen en la agricultura, ¿no es cierto? Las encomiendas eran muy importantes antes de las nuevas leyes. El rey implanta las nuevas leyes y va a variar todo y de nuevo va a haber un serio conflicto. Unos conflictos con los encomenderos, ¿ya? Con la gente que trabajaba en la encomienda. Todo esto se está dando a la par con la resistencia indígena. Después de la muerte de Manco Inca van a seguir sus hijos. Ya, repito, son 3. Sayri Tupac, de 1557 a 1561, Tito Cusi Yupanqui, de 1561 a 1570, y Tupac Amaru I, de 1571 a 1572. Se va a dar la resistencia de Vilcabamba, duró aproximadamente 25 años, ¿ya?
25 años va a durar esta famosa resistencia de Vilcabamba. Hablemos primero de Zaire Túpac. Zaire Túpac, hijo de Manco Inca. Ya, hijo de Manco Inca, tenía 5 años cuando muere su padre. A los 5 años, cuando tenía Zaire Túpac, muere Manco Inca. Por ello, el gobierno de Vilcabamba recaerá en los familiares hasta que el joven Inca cumpliera la mayoría de edad. O sea, después de la muerte de su padre, muere Manco Inca cuando este tenía 5 años y el gobierno de Vilcabamba va a recaer en un personaje de la nobleza, ¿no? En un miembro de la nobleza, hasta que Zaire Túpac, el heredero al trono o al incanato, tenga la mayoría de edad. Ya tenga la mayoría de edad. Entonces, en un inicio, iniciaron una actividad campaña de guerra de guerrillas contra los españoles, pero sin grandes resultados. Después de que haya tenido, después de la muerte de Manco Inca y Zaire Túpac recién tenía 5 años, la nobleza había resistido a los españoles, ¿no? Había resistido a los españoles como pudieron. Resistieron a los españoles como pudieron, pero no tuvieron ni un éxito, ¿ya? No tuvieron ni un éxito hasta que Zaire Túpac toma el poder, toma el gobierno. Al asumir, Zaire Túpac será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien convenció al joven Inca que se someta a la autoridad española a cambio de entregarle la encomienda de Yucay en el Cusco. Él y Sucoy aceptaron el bautismo en el Cusco. Luego se retirarán al valle de Yucay, donde finalmente el Inca muere en 1561. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es que Zaire Túpac, al tomar el poder, en el momento de tomar el poder de Vilcabamba, al momento de tomar el poder de Vilcabamba, va a ser convocado por el virrey Hurtado de Mendoza. El virrey Hurtado de Mendoza ya había pasado todo esto, esta etapa de conflictos, con esta guerra entre los conquistadores. Ya había pasado todo esto ya. Entonces ya había pasado algunos años, porque mira, de 5, hasta los 16 y 18 años, ¿no es cierto? O 20 años que toma el poder Zaire Túpac, habían pasado casi 10 años, ¿ya? Habían pasado casi 10 años y todo esto el conflicto de guerras entre los conquistadores ya había pasado, ya estaba más calmado. Entonces el virrey se da cuenta de que su hijo de Manco Inca, ese mismo Manco Inca que resistió contra los españoles, ya era mayor, ya estaba tomando el poder, entonces va a negociar con él. El virrey Hurtado de Mendoza va a negociar con Zaire Túpac y le va a decir, ¿sabes qué, Zaire Túpac? Mira, es mejor que no entrar en conflictos. Es mejor no entrar en conflictos entre nosotros porque, bueno, sabemos que puedes perder. Tu ejército no es muy grande, así que te doy la decisión y te digo que nos apoyes a nosotros. Te respetes la autoridad española y yo te doy la encomienda de Yucay en Cusco. Yo te doy esa encomienda en la cual tú vas a tener indios a tu poder, van a trabajar para ti, tú no vas a trabajar, no vas a pagar tributo. Entonces yo te doy esa encomienda de Yucay siempre y cuando tú apoyes al gobierno español, tú apoyes a la corona española. ¿Qué decides? Zaire Túpac la tuvo muy claro. Dijo, bueno, esta guerra ya está perdida ya. Si yo teniendo 5 años vi cómo mataron a mi padre, vi cómo la nobleza estaba peleando contra los españoles y no pudieron, es muy difícil ganar a estos españoles, mejor me uno a ellos. Y Zaire Túpac toma la decisión de unirse a los españoles. Se va a unir a los españoles, él y Sucoy ya van a aceptar a ser bautizados, se van a cambiar de nombre. Y en el Valle de Yucay, en la cual él era un encomendero, muere en 1561. ¿Ya? Muere en 1561 Zaire Túpac. Después de Zaire Túpac va a aparecer su hermano, Tito Cusi Yupanqui. Pero hay que recordar algo, ¿no? Entonces Zaire Túpac solamente va a estar 4 años en el poder, ¿ya? 4 años en el poder va a estar Zaire Túpac. Desde que cumplió la mayoría de edad, 4 años en el poder.
Después pasamos a Tito Cusi Yupanqui, de 1561 a 1570, 9 años en el poder. ¿Qué es lo que va a pasar con Tito Cusi Yupanqui? Tito Cusi Yupanqui fue hijo de Manco Inca, ¿ya? Tito Cusi Yupanqui fue hijo de Manco Inca. No estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano de hacer pacto con los españoles, por ello continuará la resistencia indígena. Tito Cusi Yupanqui la tenía clara, ¿ya? Tito Cusi Yupanqui desde un inicio dice, yo no voy a transar con los españoles, yo en ningún momento voy a negociar con los españoles, por lo tanto yo voy a combatir con ellos, voy a hacer todo lo posible para combatir contra los españoles. Es por eso que al dejar el poder su hermano, o al morir su hermano, Sayri Tupac, Tito Cusi Yupanqui va a tomar la decisión de resistir contra los españoles. Él va a resistir con los españoles. Entonces, ¿qué va a hacer? Además, se le puede considerar como cronista porque en su instrucción al licenciado Lope García de Castro narra las acciones de su padre cronista, Manco Inca, inclusive el momento de su muerte. En 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba. Después de muchos conflictos, de resistir contra los españoles, Tito Cusi Yupanqui era un muchacho instruido, ¿no? Los nobles indígenas se podían instruir, o sea, podían aprender a leer y a escribir. Tito Cusi Yupanqui aprendió a leer y a escribir en español, aprendió a leer y a escribir. Tito Cusi Yupanqui va a narrar crónicas sobre los incas, ¿ya? Tito Cusi Yupanqui va a narrar crónicas sobre los incas, inclusive va a narrar crónicas sobre la muerte de su padre, ¿ya? Crónicas sobre la muerte de su padre. Hasta que en 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia, profesor? La Real Audiencia era el juzgado de la época, ¿ya? El juzgado de la época, digamos así, el poder judicial de la época, era la Real Audiencia, ¿ya? Y la Real Audiencia estaba en Lima. ¿Quién era el presidente de la Real Audiencia? O sea, de la Corte de Justicia. ¿Quién era el presidente de la Real Audiencia? Era Lope García de Castro. Lope García de Castro con Tito Cusi Yupanqui van a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo va a ser conocido como la capitulación de Acobamba. ¿Qué se va a acordar en esta capitulación de Acobamba? Bueno, en esta capitulación de Acobamba, donde se da entre el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro, con Tito Cusi Yupanqui, se dispuso que Tito Cusi Yupanqui recibirá la encomienda Yucay. La misma encomienda Yucay que fue dejado por su hermano Sayri Tupac, y que abandonase Vilcabamba a cambio de que permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. Entonces Lope García de Castro hace la jugada y dice, mira, lo primero que tienes que hacer es abandonar Vilcabamba, deja Vilcabamba, y permítanos llevar a evangelizadores en ese lugar. Entonces quería evangelizar Vilcabamba, Lope García de Castro, porque Vilcabamba todavía era el espacio en el cual los indígenas realizaban sus costumbres antiguas, ¿no? Las costumbres heredados por sus ancestros, ¿ya? Entonces, Lope García de Castro, déjame pasar a Vilcabamba y déjame evangelizar a Vilcabamba y yo te doy Yucay, el puesto dejado por tu hermano. A pesar del tratado, el Inca no confió en los españoles, por lo que mantuvo una resistencia ante la presencia española. Tito Cusi Yupanqui no cumple con salir y muere en Vilcabamba. Durante el gobierno de Tito Cusi Yupanqui se inició un gran movimiento religioso en los Andes llamado Taqui Oncoy. ¿Qué va a pasar? Tito Cusi Yupanqui tenía muchas incertidumbres, tenía mucha desazón, no confiaba en los españoles. Por lo mismo que le había pasado a su padre, ¿no es cierto? No confiaba en los españoles por lo mismo que había pasado con su padre. Mira, yo no voy a confiar en estos españoles porque ya traicionaron a mi padre.
ya sé lo que son capaces. Entonces, no confió en los españoles y mantuvo su resistencia ante los españoles. Lo tuvo ahí, a la mira de los españoles. Resistieron, hasta que Tito Cusi Yupanqui no cumple con salir y muere en Vilcabamba. Él no cumple con salir, no se retira del lugar y los españoles van a ir contra él. Tito Cusi Yupanqui dice, no, yo no me voy a ir de acá, no confío en ustedes y me quedo acá a resistir. Los españoles llevan su tropa y matan a Tito Cusi Yupanqui. Lo que va a dejar marcado el gobierno de Tito Cusi Yupanqui es el inicio de un gran movimiento llamado Taquioncoy. Este gran movimiento llamado por Taquioncoy, liderado por Juan Chocne, este movimiento Taquioncoy a partir del baile y la danza reincorporaba los conocimientos del Tahuantinsuyo, las costumbres del Tahuantinsuyo, las costumbres andinas. El Taquioncoy es un movimiento para revelar, para visibilizar las costumbres andinas, para que la gente siga creyendo en los dioses andinos y rechazar drásticamente las costumbres españoles. Y así, digamos, que la gente tomara conciencia y pudiera unirse en una resistencia y votar a los españoles. Este movimiento Taquioncoy va a marcar una etapa, porque este movimiento, repito, a partir del baile, a partir del canto, a partir del baile y del canto, van a iniciar todo un movimiento para concientizar a los indígenas de que ellos pertenecen a una cultura milenaria, a una cultura que tiene dioses distintos a los españoles, y así que ellos tomaran conciencia y se unieran a una resistencia para votar a los españoles. Ese fue el movimiento Taquioncoy, y eso es que se va a iniciar acá, con Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui va a dar inicio. Bueno, en el gobierno de Tito Cusi Yupanqui se va a dar inicio a este movimiento de Taquioncoy. ¿Ya? Entonces este movimiento va a ser muy importante para los indígenas. ¿Por qué? Porque va a combatir, como repito, a través del baile, a través del canto, van a resistir las costumbres españoles. Los españoles les obligaban a creer en una religión que ellos nunca antes habían conocido. Por eso que el movimiento Taquioncoy va a ir en contra de ello, ¿ya? Va a ir en contra de esas costumbres españoles y va a querer reactivar las costumbres andinas, ¿ya? Entonces el movimiento Taquioncoy se va a iniciar en el gobierno de Tito Cusi Yupanqui. Y después llega Túpac Amaru I. Después de la muerte de Tito Cusi Yupanqui, inicia Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, que va de 1571 a 1572. En un año, Túpac Amaru I va a causar tanto temor a los españoles, que hasta el mismo virrey va a intervenir para capturar a Túpac Amaru I. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El hermano de Tito Cusi Yupanqui asumirá el poder, asumirá el gobierno de Vilcabamba. Intentó continuar la resistencia. Túpac Amaru I va a continuar la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retomar las negociaciones, pues en esos momentos gobernaba el virrey Toledo, quien tenía la misión especial de acabar con el estado de Vilcabamba. El virrey Toledo la tenía clara. El virrey Toledo es uno de los principales reformadores del virreinato, ¿ya? El virrey Toledo es uno de los principales reformadores del virreinato, y él mismo va a, digamos, develar. Él mismo va a querer acabar con ese gobierno de Vilcabamba. Él va a querer eliminar a toda costa el gobierno de Vilcabamba, que en ese momento estaba gobernado por Túpac Amaru I. Virrey Toledo, aprovechando la incursión de franciscanos a Vilcabamba, organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado de Arbierto, ¿ya? No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona, pero finalmente el capitán Loyola será responsable de su captura. ¿Qué va a pasar? El virrey Toledo, aprovechando las incursiones evangelizadoras de los franciscanos a Vilcabamba,
va a organizar el ejército dirigido por Martín Hurtado Arbierto. Va a decir, mira, como los franciscanos ya tienen acceso a pasar a Vilcabamba, ustedes vayan, aprovechen ese momento y captúrame al Inca, captúrame a este tal Túpac Amaru I, captúramelo. No encontraron al Inca, no lo pudieron encontrar, pero finalmente va a ser capturado por el capitán Loyola, ¿ya? Por el capitán Loyola. Manco Inca, perdón, el Túpac Amaru I, después de ser capturado por Loyola, Túpac Amaru I fue llevado a Cusco y se rehusó a entablar conversación con el virrey, diciendo que Toledo solo era un yanacona del rey de España. Este fue llevado al frente del rey, perdón, al frente del virrey. El Túpac Amaru I fue llevado al frente del virrey y este no le quiso hablar del virrey. Porque según Túpac Amaru I dijo, no tengo nada que hablar con usted porque usted sigue siendo un yanacona del rey. Entonces, así inician los juicios, el juicio contra Túpac Amaru I. Se va a iniciar un juicio contra Túpac Amaru I. Después de un juicio, el Inca fue condenado a muerte. Crónica de la muerte del último Inca de Vilcabamba. Amarrado con sogas, Túpac Amaru I fue sacado de su prisión, llevado a la gran plaza del Cusco, el 23 de septiembre de 1572. A la llegada del Inca a la plaza cusqueña, se desató una gran conmoción entre los indígenas presentes. El Inca de Vilcabamba fue capturado. Túpac Amaru I fue capturado. Ese gran Inca de la resistencia fue capturado. Fue capturado y desató una conmoción entre los indígenas que lo veían ahí llegar a la plaza para ser ejecutado. Tanto era el barullo, el llanto, desesperación de un pueblo que veía cómo llegaba a su fin la última oportunidad, que los religiosos españoles, incapaces de callar a la multitud, solicitan al reo que pida silencio. Y es así que Túpac Amaru levantó su brazo derecho con la mano abierta y la puso a la altura del oído. Y de ahí bajó poco a poco hasta el muslo derecho. Y volteó el rostro donde se encontraba la mayor cantidad de curacas y pidió silencio. La calma acompañada de dolor se hizo presente en la plaza. La sentencia fue cumplida, el último Inca fue decapitado. Al ver al último Inca que resistía contra los españoles, los indígenas estaban murmurando entre ellos, ¿no? El murmullo se escuchaba y era atordecedor para los españoles. Es por eso que pidieron a Túpac Amaru I que calle a esta población. Él alzó la mano, la puso entre el oído, volteó donde estaba la mayor cantidad de gente y bajó. Y dijo, silencio, todos se callaron, y así se cumplió la ejecución de Túpac Amaru I. Muere decapitado. En consideración a su rango, ya que fue bautizado, se le rindió un homenaje, se doblaron las campanas en señal de duelo, e inclusive se celebró una misa en la cual asistió el virrey Toledo. O sea, antes de morir fue bautizado, por lo tanto se celebra una misa post-muerte. Su cabeza fue exhibida en un lugar público para amedrentar a la población. Sin embargo, tuvieron que retirarla, pues en lugar de convertirse en una advertencia, se convirtió en un objeto de veneración a la cual rendían culto. Por la muerte del Inca, Toledo fue sancionado por el rey Felipe II, cuando éste lo visitó en España. Toledo, yo te envié para gobernar como rey, no para que mataras reyes, le dijeron a Toledo, después de que el rey Felipe II se enterara de que éste había asesinado a Túpac Amaru I. Con la muerte de Túpac Amaru I, la resistencia de Vilcabamba llegó a su fin, y con ella toda posibilidad de restablecer el Tahuantinsuyo. Lo que pasó es que los españoles cada vez
que castigaban duramente, cada vez que castigaban duramente a un indígena, como los indígenas rebeldes eran decapitados, sus cuerpos, la parte de sus cuerpos eran exhibidos en las plazas, para que los indígenas vieran y dijeran, oye, mira, nosotros no hay que rebelarnos, mira, porque lo que nos va a pasar a nosotros si nosotros nos rebelamos, ¿qué es lo que nos puede pasar? Y es por eso que esos cuerpos de los incas rebeldes eran exhibidos en las plazas, pero pasó algo particular. La cabeza de Túpac Amaru I era exhibida en la plaza, pero en vez de dar miedo a la población le veneraba. Los indígenas veneraban la cabeza. Porque ellos sabían que era su máximo líder, su máximo jefe, que estaba ahí, y que todavía estaba ahí, con ellos. El virrey Toledo va a ser sancionado después por el rey Felipe II, porque el rey Felipe II, al enterarse que mataron al Túpac Amaru I, dijo, ¿cómo es posible que puedas hacer eso? ¿Cómo es posible? Porque mira, si los indígenas se hubieran levantado, todos los indígenas se hubieran levantado, todo esto se hubiera ido al suelo. Se hubiera ido al suelo. Por tu culpa, por matar a un rey. No debes matar a un rey. Porque si se hubieran levantado los indígenas, hubiera sido un caos para nosotros. Es por eso que castigan al virrey Toledo por hacer esa acción. Ahora, después de la muerte de Túpac Amaru I, se va a iniciar un mito. Se va a dar un gran mito. ¿Cómo se llama el mito, profesor? Surge el mito del Incarri. Sí, va a surgir el mito del Incarri. Con Túpac Amaru I se va a iniciar el famoso mito del Incarri. ¿Y qué es este mito del Incarri? Cuando Túpac Amaru I fue ejecutado, su cuerpo fue llevado a casa del Sucoya, Cusi Huarcay, y fue enterrado luego en la capilla mayor de la catedral de la antigua capital de los incas. Los indios, mientras tanto, iban a venerar en secreto a la cabeza de su inca. Los españoles, al ver esto, deciden retirar la cabeza y enterrarla, posiblemente junto a su cuerpo. Este sería el inicio de uno de los mitos más difundidos, el Incarri. El término Incarri es una contracción del Inca Rey. Inca-Ri. Inca-Ri. ¿No? Inca-Rey. Y se trataría de un dios andino posterior a la conquista. Según el mito, el Incarri fue apresado, martirizado y muerto por los españoles, quienes dispersaron sus miembros por los 4 lados que conformaron el Tahuantinsuyo, y su cabeza enterrada en el Cusco. Pero esta cabeza está viva, y el cuerpo se está regenerando bajo tierra. Cuando el cuerpo se una con la cabeza del Incarri, la divinidad volverá y derrotará a los españoles, restaurando así el Tahuantinsuyo. En las regiones andinas existen varias versiones sobre el mito del Incarri. Es así que tenemos, digamos, al último inca de la resistencia, Túpac Amaru I. Tras su muerte se crea toda esta fábula, todo este mito del Incarri, en la cual él iba a resurgir, iba a liberar a los indígenas de la sublevación de los españoles. Quiero que quede claro algo. Entonces, nosotros no solamente abrimos los brazos a los españoles para que nos conquistasen, no, nosotros peleamos, resistimos. Ellos llegaron con todas sus estrategias militares, con todas sus armas, sí. Muchos indígenas apoyaron a los españoles, sí. Pero igual los indígenas resistieron ante ellos, al darse cuenta de que ellos vinieron a usurpar, a robar y a manchar
toda creencia que estos tenían. Más bien los españoles les obligaban a creer en algo que ellos nunca antes habían creído. Los incas resistieron. Es por eso que se llama la resistencia indígena. Los incas pudieron resistir. Lamentablemente no pudimos combatir con los españoles. Pues ya el poder español ya era tan fuerte que ya tenía las debilidades. Ya sabía las debilidades de los mismos indígenas, ¿no? Ya sabían las debilidades de los mismos indígenas. Además tenían más armas. Y había todavía indígenas que seguían apoyando a los españoles. Entonces, eso es lo que pasó. Nosotros resistimos. No nos dejamos dominar. O sea, fácilmente no nos dejamos dominar. Resistimos. ¿Ya? Resistimos. Y ahí está, digamos, el verdadero valor que tiene este episodio de la historia. El resistir ante un enemigo de afuera que viene a cambiar todo un sistema, a cambiar toda una vida y toda una costumbre que teníamos e implementar otra. Y así se va a iniciar un nuevo sistema en esta parte del mundo. El sistema se va a llamar el virreinato, que posteriormente ya iremos viendo de aquí en adelante. Pero hay que tener en cuenta esto. Lo que debemos tener en cuenta es que acá hubo una invasión por parte de los españoles, hubo apoyo de ciertos indígenas, pero nosotros también resistimos. Resistimos a estos personajes nunca antes vistos para ellos. Los resistimos y acá está, digamos, esta parte de la historia. Chicos, muy bien. Espero que haya sido interesante para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Chao. Cuídense a todos.